con los diversos procesos constitucionales que bajo la denominación de control de constitucionalidad local han adoptado algunos órdenes estatales vertilacia a los estados de Veracruz, Guanajuato, Quintana Roo, Tlaxcala, Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Chiapas, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas y últimamente el Estado de Oaxaca, con el objeto de salvaguardar la supremacía constitucional y lograr el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales contenidos en estas cartas constitucionales, estableciéndose como órgano controlador en muchos de los casos a los tribunales estatales de justicia y en algunas excepciones se han creado salas constitucionales ex professo. El modelo de control constitucional local no dista mucho del diseñado a nivel federal, salvo algunas particularidades dignas de elogiarse. En este plano encontramos dos tipos de jurisdicciones: la constitucional de la libertad y la orgánica, como bien lo concibe don Mauro Capelli. En cuanto al primero, los estados de Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Coahuila, Nayarit y Oaxaca tienen establecidos centros juicios de protección de los derechos humanos, claro, con diferentes denominaciones. Sin embargo, el objetivo de todos ellos es la defensa de los derechos fundamentales legales. En cuanto a la jurisdicción local, se establece que los estados han adoptado mecanismos para salvaguardar la incolumidad de la división del poder público. Dichos instrumentos se denominan controversias constitucionales. Su objetivo es dirimir conflictos de competencias suscitados entre poderes estatales, organismos públicos y municipios. Así también encontramos dentro de estas cartas constitucionales la figura de las acciones de inconstitucionalidad que tienen por objeto contradecir una norma de carácter general que confronta con la constitución local. Los legitimados para ejercitar esta acción generalmente lo son, pues, poderes o algún porcentaje de estos poderes públicos en cada estado. Esta acción no dista mucho de la acción abstracta de inconstitucionalidad a nivel federal. En el estudio comparativo se estableció que los estados también de Veracruz y Chiapas cuentan con la acción por omisión legislativa como medio de control constitucional. Tienen por objeto obligar a los congresos estatales a la expedición de la norma o ley necesaria para desarrollar una facultad constitucional local. Así, las jurisdicciones locales, dentro del marco jurídico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encuentran su fundamento en los artículos primero de nuestra Constitución, que establece el deber de los estados de proteger y cumplir los derechos humanos contenidos en el plano nacional e internacional, y también a la aplicación de principios y valores para la protección debida de estos derechos. El artículo 40, que establece la base del sistema federativo mexicano; 41, que estipula la forma del ejercicio del poder soberano y concede autonomía para que las entidades federativas puedan darse sus propias constituciones; 73, que prescribe las facultades del Congreso Federal; el 116, que determina el diseño, la estructura y organización de los estados miembros de la federación; el 117, que contiene algunas prohibiciones de competencias y facultades a los estados de la federación; el 124, que establece el reparto de competencias entre el orden federal y el orden local; y el 133, que establece la subordinación del orden jurídico local a la supremacía constitucional. Efectivamente, partiendo de los principios constitucionales que integran el régimen federal republicano, la soberanía nacional se ejerce por los dos órganos de gobierno, el federal y el local, que corresponde a los estados miembros.
cada uno con sus respectivos ámbitos de competencia o autonomía, correspondiéndole al federal las facultades expresas que son de interés nacional y las reservadas a los estados, que son generalmente domésticas. Los estados miembros, dentro de este ámbito de competencia o autonomía, pueden darse su orden jurídico local, incluyendo su norma constitucional, que tiene el carácter de norma suprema dentro del sistema jerárquico interno. Pero también encontramos una parte dogmática, en donde se encuentra la declaración de los derechos fundamentales y garantías de cada Estado y la orgánica que estructura la organización estatal, la división del poder público, las competencias, facultades y prohibiciones expresas de los poderes estatales. Bajo esta tesitura, si los Estados miembros gozan de autonomía constitucional para darse su propia constitución, por mayoría de razón tienen capacidad para darse sus propias constituciones locales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado por la validez de los sistemas de control locales en el criterio jurisprudencial firme, al reconocer la superioridad de las constituciones sobre el derecho interno y la validez de sus jurisdicciones constitucionales. Pero también encontramos un fundamento de estas jurisdicciones en el derecho internacional. Y así tenemos que el artículo primero, que refiere al deber de respeto de los derechos, funda también este tipo de jurisdicciones locales. El segundo, que habla sobre el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El 25 sobre protección judicial. El 28 que toca la cláusula federal. 29 que regula reglas de interpretación conforme, todos del Pacto de San José. Pero también el artículo 26 que expresa el principio de pacta sunt servanda. 27 que contiene reglas de derecho interno y la observancia de los tratados. Y 31 que dicta reglas sobre interpretación. Estos últimos de la Convención de Viena o derecho de los tratados. La aplicación, además de esto, de criterios de jurisprudencia interamericana y además de sus protocolos adicionales sobre la materia. Pero también en el plano jurisdiccional local se impone la actualización y fundamento de los sistemas de justicia local, a tono con la reforma federal del 2011, procurando que en aquellos se plasmen con la tingencia necesaria los principios procesales que deben regir la jurisdicción local, como la cláusula de interpretación conforme, el principio pro persona, control difuso de constitucionalidad y también el control difuso de convencionalidad. Todos estos principios y valores es necesario que se plasmen en las jurisdicciones locales. ¿Para qué? Pues para fortalecer estos sistemas, porque últimamente hemos visto que ahí van avanzando, pero aún todavía quedan muchos retos para que realmente cumplan con su cometido. Muchas gracias. Pues bien, como puede advertirse, el derecho procesal constitucional local está netamente destinado para aquellos instrumentos para proteger a las constituciones locales, a los estatutos de las comunidades autonómicas, etc. Y en este tenor, pues, foros académicos como el que hoy se están desarrollando han sido importantes para por permear en México hablar del derecho procesal constitucional. Y aquí quiero recordar el primer seminario de Derecho Procesal Constitucional que tuvo lugar en la Ciudad de México y que organizó el Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y derivó
una obra que es Derecho Procesal Constitucional, que es una obra de referencia para